Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el mismo texto que leíamos en la primera parte del servicio, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 8. Vamos a tenerlo ahí a la vista, vamos a orar a Dios por este momento de reflexión, vamos a invertir tiempo, concentración, esfuerzos intelectuales, espirituales en esto. Entonces necesitamos que el Señor, con su Espíritu, nos abra el oído, nos ayude a concentrarnos, nos ayude a entender todo esto y a expresarlo adecuadamente. Entonces pidámosle al Señor eso de su Espíritu, ¿no? Invocamos tu nombre, Señor, ahora sobre este momento que nos toca vivir en este servicio de esta mañana. Hemos adorado a través del canto, a través de nuestras ofrendas y diezmos. Queremos adorarte ahora a través de la reflexión en torno a tu palabra. Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos inteligencia, danos esa percepción espiritual de estas cosas también. Tú tienes el poder para obrar en nuestras vidas, en las de quienes estamos aquí y en las de aquellos que a la distancia también nos ven y que necesitan invertir tiempo en la reflexión en torno a tu palabra. Que tengamos tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Quisiera que reflexionemos en esta ya tarde sobre la madurez cristiana. La primera carta a los Corintios muestra o utiliza la metáfora del crecimiento para explicar cómo una persona avanza desde un estado de separación de Cristo hacia un estado de comunión con Cristo y de comunión con su iglesia. Varias son las metáforas, ¿no?, que se asocian al crecimiento. Las metáforas agrícolas, las constructivas, pero usa esta idea de crecimiento para mostrar cómo el creyente avanza desde cero vínculo hasta uno en el que todas las áreas de la vida están vinculadas con Cristo. Hay algunas observaciones que se pueden deducir de este texto que acabamos de leer. Seguro que hay muchas más, yo solo quiero presentar estas, para invitarlos a reflexionar, terminar la reflexión en casa, ¿no?, sobre estas cuestiones. Lo primero es que existen contenidos en el discurso cristiano, en el discurso del Evangelio de Jesucristo, existen contenidos
que son solo para quienes están en etapas preliminares de la madurez cristiana. Eso es lo primero que me parece que se deduce del texto que estamos leyendo. Hay personas en etapas muy iniciales de la comunión con Dios, para las cuales solo es posible un tipo de discurso específico, un tipo de contenido específico. Fundamentalmente se refiere al mensaje de salvación que tiene como contenido solo a Jesucristo. Yo mismo, hermanos, versículo 1, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. La iglesia en Corinto aparentemente está experimentando una división entre diferentes facciones dentro de la comunidad. Entonces, aparentemente, por lo que uno deduce de la lectura de la propia carta, hay personas que adhieren a cierto líder, Cefas, por ejemplo, otra facción que adhiere a otro líder, Apolos, otra facción que adhiere a Pablo, y todos de alguna forma reclaman para sí alguna pertenencia a una facción determinada. Y parece ser que quienes adhieren, en este caso específico, a Apolos, que por el libro de los Hechos sabemos que era un personaje elocuente en su discurso, formado tal vez con niveles educacionales distintos a los de Pablo, los que adherían a Apolos parece que desestimaban o miraban un poco en menos el discurso paulino, que parece no haber sido tan elocuente ni tan rimbombante, voy a decirlo así, sin querer ser peyorativo con el discurso de Apolos, tan elocuente, digo, como el del mismo Apolos. Porque uno ve que en la carta Pablo se defiende permanentemente de este tipo de acusaciones. Entonces Pablo escribe y dice, es cierto, cuando yo fui a ustedes a anunciarles el Evangelio, el testimonio de Cristo, efectivamente no lo hice con gran elocuencia y con sabiduría. Pero esto no fue un error. Esto fue a propósito. Me propuse, verso 2, me propuse no ir más allá de lo básico con ustedes. Esa es la respuesta de Pablo. Esto debe haber sido una bofetada en la cara para los que están reclamando elocuencia de parte de Pablo, porque esos que reclaman elocuencia probablemente se creían a sí mismos muy sabios. Y entonces Pablo dice, sí, pero esto lo hice a propósito. Me propuse conscientemente no hablar elocuentemente, no argumentar desde la sabiduría, no transgredir el límite de lo básico. Me propuse no hablar de otra cosa, habiendo tantas por hablar, no hablar de otra cosa sino de Jesucristo y de lo que significó su crucifixión para nosotros. Hay una etapa en la vida cristiana, en este proceso de madurez espiritual, en la que el único mensaje posible, el único mensaje debido, el único contenido autorizado es Jesucristo y este crucificado. Cuando Cristo, en esa etapa preliminar de la madurez, es reemplazado por doctrinas humanas, cristianas o no, las doctrinas cristianas son igual de humanas que las no cristianas, pudiera darse entonces que la fe de ese que está simpatizando con el Evangelio, de ese que está pensando en lo bueno que puede ser acercarse a Dios o no, termine fundada en otra cosa que no sea Cristo
en cuyo caso es una fe nula, es una pérdida de tiempo. Es desesperante pensar que uno puede invertir décadas de la vida en algo que no vale la pena porque décadas atrás fundó la fe en lo que no era Jesucristo. Versículo 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Por eso es tan delicado, es tan peligroso que la fe que decimos que es en Cristo esté fundada sobre elementos que no son Cristo. Cualquiera sean estos elementos. Yo crecí en la época en que la cuestión apologética era el boom del momento. Y entonces leíamos apologética y claro, la sensación que quedaba era que después de leer los libros era tan lógico el discurso cristiano que bastaba con pasarle el libro a alguien y todo el mundo se iba a hacer cristiano, porque desde el punto de vista de la razón el cristianismo era tan razonable que cómo alguien racional no se iba a ser cristiano. Parece que esa es la lógica de la facción de Apolos. ¿Por qué Pablo no argumenta más racionalmente? No estamos tan lejos nosotros de estos errores. Fundar o invitar a otros a fundar la fe que debiera ser en Jesucristo en argumentos que van bypaseando a Cristo, que son alternativos, periféricos al discurso. Fíjese que pudiera darse entonces que algunas de las personas que creemos que se han hecho cristianas nunca hayan encontrado verdaderamente a Cristo y hayan creído, en todo caso, en otra cosa que les pareció atractiva. Es importante. Cuando decimos vamos y prediquemos a Cristo, lo que decimos es lo que está a la luz de la palabra, vamos y prediquemos a Cristo. Pero a veces esto se transforma en una negociación de otro tipo. Porque si a mí me dicen, mira, si tú te haces cristiano, todos tus problemas se van a solucionar, y yo digo, ¿dónde firmo? Y mire, si tú te haces cristiano, todas tus enfermedades van a ser curadas. Bueno, firmo 2 veces si quieren. Ahora, si me dicen, mira, te haces cristiano y además vas a ser rico, firmo 3. La pregunta que quedaría es si acaso en esa situación se me ha predicado solo a Cristo y a Cristo crucificado, o en realidad me están invitando a fundar la fe en algo aleatorio, en algo adicional, en algo periférico. Y entonces Pablo dice, sí, vamos por parte, es verdad. Yo no entregué un discurso elocuente, yo no enseñé con gran sabiduría, pero no fue un error. Esto lo hice a propósito. Me negué a traspasar la línea del Cristo y del Cristo crucificado. Eso es así. Lo segundo que se deduce del texto que acabamos de leer es que así como existen contenidos para personas que están en etapas preliminares de este proceso de madurez, existen también contenidos del Evangelio para personas que están alcanzando la madurez o están avanzando en la madurez. Miren el versículo 6 en adelante. En cambio, ese en cambio es muy importante.
Yo me negué a hablarles otra cosa que no fuera Cristo, no les hablé con sabiduría, no les hablé con elocuencia. Verso 6. En cambio, sí hablé sabiduría, pero entre los que han alcanzado la madurez. Acá esto es otro golpe en la cara, ¿no? Estos que reclamaban un discurso más profundo del apóstol, se encuentran con que Pablo dice, no, si yo hablé un discurso más profundo, lo que pasa es que no fue con ustedes. En cambio hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. Aún así, no con la sabiduría de este mundo, ni con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Para este tipo de contenido, no todos en la iglesia en Corinto, y seguramente no todos en ninguna iglesia, están capacitados. Se trata de ir más allá. Se trata de avanzar, ya no solo en el rudimento, no solo con el límite de lo elemental, de lo básico. Eso elemental y básico tiene que ser lo primero y es fundamental. Pero una vez pasado ese momento, entonces se avanza, se debe avanzar hacia un nivel de mayor profundidad. Pero no se trata de una sabiduría como la de este mundo. Ese era el error de la facción antipaulina, voy a decir así, en Corinto. Porque están evaluando el discurso de Pablo con criterios que no son de la fe, con criterios que no son espirituales. Evalúan a Pablo con criterios que son del mundo, de una sabiduría como la sabiduría de sus gobernantes. Nosotros como que hoy día ya no tenemos a los gobernantes políticos, lo que fuera, en una estima tan alta como en la cultura grecorromana del siglo I. Probablemente solo en el Mayo francés del 68 se escuchaban las consignas de la intelectualidad al poder, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque el 68 fue hace mucho tiempo, pero hemos leído. En general uno no espera que haya un gran modelo de intelectualidades de ningún tipo de gobernante en general, pero en la época del Imperio Greco-Romano sí. Entonces muchos pensarían en que los gobernantes eran un modelo de sabiduría y comparan a Pablo con eso y lo encuentran poco, ¿no? Y Pablo dice, mira, esta sabiduría que yo hablo en misterio tampoco es la de sus gobernantes. Ninguno de los grandes sabios de la época entendió, porque de haberlo entendido no hubieran crucificado al Señor. Es otra. No es para todos, claramente, pero tampoco es la sabiduría de este mundo. Se trata de un conocimiento en misterio. De todas las tradiciones cristianas, hay tres grandes tradiciones cristianas, la ortodoxa, la católico-romana y la protestante, y hay otras que se derivan de estas. La tradición ortodoxa, la de Oriente, es la única que conserva profundamente la idea del misterio. Nosotros como que nos secularizamos tanto con la época moderna, el protestantismo muy intelectual, que como que olvidó que en realidad el mensaje es un mensaje misterioso. Tiene una profundidad que no se puede agotar en la simpleza de un sermón, de una tesis o de lo que fuera. Hay algo profundo. Pablo dice, esta sabiduría que yo compartí con los maduros, no solo no es para los novatos, sino que tampoco es para los sabios de este mundo, porque es una sabiduría en misterio. Un misterio oculto desde la eternidad que por el Espíritu de Dios en el último tiempo, dice Pablo,
a Él y su generación, se nos ha revelado. Si a unos se les anuncia a Jesucristo, con otros se reflexiona sobre las implicancias que Cristo tiene en la historia. La madurez y el avanzar hacia la madurez, el discurso que Pablo entrega en el marco de la madurez, tiene que ver con lo que significa Cristo, con lo que significa que el misterio de Dios se haya encarnado, con lo que significa que el Mesías prometido haya entrado a caminar en las calles de esta historia para la vida humana, en todas sus dimensiones. Lo que implica para las personas, lo que implica para la familia, lo que implica Cristo para la sociedad, para la cultura, para el arte, lo que implica para la política, lo que implica para la economía y los modelos económicos, lo que implica para la guerra y la paz, para la vida sexual, para la vida reproductiva, para la salud, para la naturaleza. Eso es, por supuesto, ir un paso más allá de aquel discurso que da salvación. Por eso, pensar en lo que implica Cristo en todas las áreas de la vida humana, es parte de ese misterio que solo pueden reflexionar quienes van avanzando hacia la madurez. Aún así, no es una sabiduría de este mundo. No es algo que se pueda analizar en la lógica argumentativa de cualquier ciencia. No es cualquier título universitario ni cualquier título teológico el que te habilita para ser maduro en la fe cristiana. De hecho, esa madurez de la que habla Pablo no se aprende en las universidades, no se aprende en las facultades de teología tampoco. Por supuesto, para los estudiantes de teología que escuchan y mis colegas teólogos, por supuesto, quien aspira a un lugar en el diálogo teológico académico, sí tiene que, además de la madurez espiritual, adosar la más excelentemente posible formación teológica académica. Pero eso no lo hace o no la hace maduro espiritualmente. Uno podría ser un excelente teólogo y ser inmaduro desde la perspectiva de Pablo. Y escucharíamos a Pablo decir, sí, tú eres un sabiondo, pero contigo no puedo hablar misterio. Pero eso no justifica a los teólogos para vivir mediocremente su vida académica tampoco, por supuesto. Así es que los estudiantes tienen que ser excelentes igual. Lo tercero que resulta del texto es que se suele dar el caso de que quienes están en etapas preliminares de la madurez crean que son maduros. Eso también se da. Miren el capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. También hoy, igual que en la época de Pablo, se dan casos en que no somos conscientes del grado de madurez en el que estamos parados. No somos conscientes. Los corintios han exigido a Pablo mayor profundidad. Pablo les dice, por un lado, han equivocado el criterio para evaluar qué es lo profundo. No saben lo que es lo profundo. Piden sabiduría, no saben lo que es la sabiduría. Están evaluando la sabiduría con criterios del mundo, con criterios que aprendieron fuera del marco de la fe cristiana. Pero por otro lado,
tampoco puedo hablar cosas profundas porque ustedes no son profundos, ustedes no son maduros, son niños. Si eso era ofensivo, el capítulo 3, verso 1 que acabamos de leer es la lápida. Aunque hubiera querido, déjenme parafrasear a Pablo, aunque hubiera querido, no puedo dirigirme a ustedes como si fueran espirituales, sino como hay inmaduros, apenas niños en Cristo. No estaban en el nivel de madurez requerido, pero exigían a Pablo mayor sofisticación. Más encima, con criterios equivocados. Entonces, hermanos y hermanas, hay contenidos del Evangelio que pertenecen a las etapas preliminares de la fe. Si usted va a hablar de Cristo a quien no conoce de Cristo, limítese al Cristo crucificado. Cualquier otra cosa que predique va a hacer que las personas se integren a una nueva religión por razones equivocadas. Si usted ya tiene a Jesucristo, tiene que revisar en qué etapa de la madurez está. ¿Cómo está viviendo su proceso de madurez espiritual? ¿Tendremos un concepto equivocado de nosotros mismos? ¿Estaremos evaluando nuestra madurez por la cantidad de años que tenemos en la iglesia? ¿Por haber crecido en familias cristianas? ¿Por la cantidad de libros de nuestras bibliotecas? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan avanzados estamos en la percepción de cuán maduros somos? Cerremos con algunas consideraciones finales que amarran estas ideas que he expresado acá. En la medida en que maduramos, en la medida en que vamos madurando, vamos avanzando en la madurez cristiana, más áreas de nuestra vida van siendo afectadas. ¿Cómo este misterio que es Cristo se relaciona con las dimensiones más diversas de nuestra vida, con las dimensiones que ni siquiera pensábamos que Cristo tenía algún tipo de relación? Eso es parte del proceso de maduración. En la medida que avanzamos en la madurez vamos dándonos cuenta de cuán vinculado está Jesús con áreas de nuestra vida que antes no pensábamos que debieran estar vinculadas con Cristo. ¿Qué tiene que ver Jesucristo en mi vida sentimental? ¿Cómo establezco relaciones de noviazgo, pololeo, matrimonios? ¿Cómo se viven los fracasos? ¿Qué tan vinculado? ¿Qué tiene que ver Jesús con esa área sentimental? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi vida política? ¿Con mi conciencia de un gobierno de la sociedad, de la ciudad? ¿Con mi conciencia de cómo deben hacerse las cosas en este país, o en nuestros países, o en nuestra región? ¿Qué tan vinculado está Jesucristo con la cuestión económica? La mía personal, pero también la de mi ciudad, el modelo económico de nuestro país. Cuanto más maduramos, más conscientes somos de que el Cristo, Dios hombre que camina entre nosotros, tiene que ver con todas las áreas de la vida. Obviamente, ¿qué tan vinculado está Cristo con la forma en que ejerzo mi ministerio en esta propia iglesia, con mis hermanos y hermanas? Lo que hago en la iglesia con niños, niñas, mujeres, hombres, cómo me relaciono con matrimonios, con la música, con la predicación, con la docencia, con el arte. ¿Qué tanto tiene que ver Cristo con todo eso? Claro que sí. Cuanto más maduros somos, más
cuenta nos damos de que la fe de Jesucristo tiene ramificaciones que llegan a todos los espacios, no solo de la vida y espiritualidad y la cosa del alma, un discurso muy evangélico que no tiene a veces contenido, ¿no? Sino con todas las áreas de la vida humana. Cristo tiene que ver con todo lo que pasa en la sociedad. Todo ser humano ofendido es ofendido ante Cristo. Todo ser humano pisoteado es pisoteado ante Cristo. Todo ser humano injusticiado es injusticiado ante Cristo. Todo, hombre, mujer, estemos de acuerdo con su moralidad o no, nos guste o nos disguste, nos agrade o no nos agrade. Todo, cada acuerdo que se toma en un congreso, cada política, cada maltrato a un ciudadano, es algo que se hace ante Cristo. Cuanto más maduros seamos, más conscientes somos de la presencia del Cristo que lo llena todo en la sociedad. ¿Qué tan maduros somos? ¿Cuánto hemos avanzado en los años que llevamos como creyentes? La madurez entonces implica autoevaluación. No nos ayuda mucho la forma de vida que llevamos en esta sociedad, donde todo es rápido, donde se ha instalado como algo positivo ser personas de acción. Mire, yo no pienso las cosas, yo las hago, y eso habría que aplaudirlo, parece, ¿no? Son modelos que se instalan desde la televisión, desde los medios de comunicación. Pero claro, en ese modelo de vida la autoevaluación es imposible. ¿Cuándo piensas en ti? ¿Cuándo te comparas a la luz de la palabra? ¿Cuándo te revisas a ti mismo a la luz de tus hermanos? ¿Cuándo te juntas con amigos y amigas para ver cómo estamos avanzando? ¿Cuándo hablamos? La madurez implica autoevaluación. No sea que esté queriendo comer algo sólido cuando lo que necesito es colados. Y no sea que esté comiendo colados cuando lo que necesito es algo sólido. ¿Y cómo voy a saber si no pienso en cómo estoy avanzando? ¿Cómo voy a saber? Si no camino con mis pares, con los cuales me regulo, con los cuales me apuntalo para avanzar. Necesitamos autoevaluarnos. La madurez también implica identificación con el reino de Dios, pero no una identificación con el reino de Dios como algo así etéreo. Hay ciertos conceptos teológicos que se han filtrado desde la academia y han entrado al mundo de las iglesias a veces sin mucha reflexión. Entonces son conceptos medios carentes de cualquier contenido, carentes de sentido. Yo soy ciudadano del reino, perfecto, pero ¿qué significa ser ciudadano del reino? En la pastoral de niños, en la pastoral matrimonial, en la pastoral, la predicación, en la docencia. Tenemos que ser comunidad, sí, muy lindo, pero el que lo dijo estaba preso por vivir la vida en comunidad. ¿Qué significa ser comunidad? Más allá de la palabra bonita. La madurez implica identificación con tus hermanos y hermanas, con quienes avanzan en la fe cristiana, con quienes sirven, con quienes desarrollan proyectos para hacer la presencia de Dios en medio de la ciudad. Esto es lo que está en juego cuando diezmamos, por ejemplo. Me preguntaban hace algunos días y por eso toco el tema. Hablamos de nuestra presencia en la sociedad, presencia en la ciudad, impactar la sociedad. Ok, ¿y con qué pagamos eso? Todo lo que hace la iglesia, es una respuesta nuestra, todo lo que hace la iglesia pasa por nuestros diezmos. Todos los miembros de la iglesia entregamos un porcentaje de nuestros ingresos porque creemos
que tenemos un rol como comunidad en la ciudad. Iglesias que forman para la inmadurez enseñan el diezmo en términos de que si tú no diezmas te vas a ir al infierno o algo por el estilo. Y entonces damos aterrados, sin saber qué va a hacer el tesorero con esa plata, sin saber qué va a hacer esa iglesia con esa plata. Un poco sospechando que se la roban, pero doy igual. No. El creyente maduro entiende claramente su rol en la sociedad. Cuando nosotros entregamos un porcentaje de los ingresos que Dios nos da para la obra de Dios, lo hacemos en plena conciencia de que en ese aporte, que a uno le parece a veces que es insignificante, yo a veces cuando entrego mi propio aporte, digo, y el presupuesto de la iglesia es gigante comparado con otros, y este aporte puede no significar nada. Eso contribuye a que hagamos presencia de Dios en esta sociedad. No es que me voy a ir al infierno porque no doy, no es que voy a quedar leproso porque no doy. No necesitan amedrentarme con las penas del infierno para sacarme el último peso en esta iglesia, ni entregar anillos, ni ese tipo de cosas. Lo hacemos porque nos hemos identificado, producto de la madurez y de la comprensión de que Cristo lo llena todo, con este proyecto de iglesia que ha decidido abrir sus puertas para que la sociedad entera entre y salir para que la sociedad entera se vea beneficiada. La madurez requiere finalmente un alimento cada vez más sólido. De ahí la importancia de relacionarte con compañeros y compañeras de ruta que potencien tu búsqueda de Dios. Hay amistades tóxicas, hay relaciones tóxicas, hay noviazgos, pololeos, matrimonios tóxicos que nos alejan de Dios, que nos separan de Dios. Alguien tiene que en esas relaciones tener luz para decir, ok, demos vuelta a la página, partamos de nuevo y caminemos hacia la dirección correcta de la búsqueda de la voluntad de Dios. Alguien tiene que decirlo, sea un hombre o sea una mujer. Aquí esta cuestión de que, perdónenme si alguna vez lo escucharon, no hay nada en la Biblia que diga que el hombre es sacerdote del hogar, jamás, nada. No hay nada. Si a la que le toca llamar la atención es a ella, hágalo, por favor. Mire que ya conocemos la historia de Ananías y Zafira. Había uno al que la esposa debió decirle que estaba en pecado, y no se lo dijo. La madurez requiere comer mejor, requiere alimentarse mejor, por eso hay que vincularse, rodearse de personas que impulsen esta búsqueda más profunda de alimento. Pero también en esto de alimentarse mejor, la madurez requiere que nos expongamos de buena forma a nosotros ser alimentados de mejor manera. Estudiar la palabra de mejor forma y más abundantemente, comer mejor. Esta iglesia y la Alianza Cristiana y Misionera en general exige a sus pastores estudiar, exige a sus líderes estudiar. Hay hombres y mujeres en las iglesias que son maduros, que han estudiado, que llevan años, que son fieles al Señor, han desarrollado pensamientos profundos en el Señor. Entonces, debemos exigirnos mutuamente, exigirnos mejor alimentación de la palabra. A un pastor uno jamás debiera decirle, mire, pastor, no predique tan profundo, porque todo lo contrario, pastor, predique más todavía, pastoree más.
no menos, pastoree más, hágase más presente con la palabra del Señor, que eso es pastorear, no menos. No conformarse, uno nunca tiene que conformarse, aunque le parezca que uno está comiendo bien, nunca tiene que conformarse. Porque la palabra de Dios es tan profunda que siempre es posible profundizar más. Siempre. Yo no sé mucho de minería, en realidad no sé nada de minería. Entonces esto es lo que yo he podido hablar con los que sí saben. Uno tiene que hablar con los que saben y dejar que ellos hablen de estas cosas. Pero así como en la minería, nuevas herramientas, nuevas tecnologías han permitido extraer minerales que se sabían que estaban ahí, pero que no habían podido sacarse. Y hoy día se puede, porque hay nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con el estudio de la palabra del Señor. 2000 años de ciencia bíblica, 2000 años de ciencias y disciplinas teológicas que se han ido desarrollando, unas bien, otras mal, otras más o menos, han permitido desarrollar formas de estudiar la Biblia para extraer metales cada vez más preciosos que estaban ahí. Piedras preciosas que estaban en esta mina de la Escritura y que no habíamos podido sacar porque nos faltaba el conocimiento, nos faltaban las herramientas, nos faltaba la tecnología adecuada. Y se va desarrollando. Por eso no basta con que uno diga, sí, yo hace 20 años estudié todos los cursos de la Academia Bíblica. En 20 años hemos inventado todo. Todo nuevo. La Biblia es la misma, la mina es la misma, está ahí. Pero las herramientas para escarbar son distintas. Algunas son mejores, otras serán peores. Cada uno tome de esto lo que le impacte. Pero entonces déjenme decir algo como crítica para nosotros los pastores. Un hermano de acá de la iglesia nos decía una vez, mire, en todas las profesiones le exigen a uno capacitarse más. ¿Y los pastores están estudiando más después de que salieron del seminario? Bueno, yo que soy pastor critico a los pastores. Ustedes tendrán que aplicar eso a su propia vida. Sí, los pastores acá están estudiando más. Obviamente, no es posible pararse en este púlpito sin sentir el desafío que significa que ustedes mismos exigen mayor profundidad en la palabra. Pero entonces esto es lo que pasa con la madurez. Hace imposible que permanezcamos donde estamos. La madurez exige alimentación, exige profundidad. La academia bíblica, los grupos en casa, los grupos de oración, las series temáticas, los sermones de domingo, son una parte ínfima de todo lo que podría hacerse o de lo que se necesita hacer para que crezcamos con mayor profundidad. Expongámonos a todas esas formas de crecimiento. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros está en etapas distintas de la madurez cristiana. Si usted está en una etapa preliminar y se da cuenta que no está aquí por Cristo, sino por el chocolate que nos sirve en el domingo, replantéese su permanencia acá. Tiene que estar aquí por Cristo, solo por Cristo, porque un día el chocolate no va a estar, un día los músicos no van a estar, un día la corbata del pastor va a ser más fea todavía que la que es hoy. Un día no vamos a tener calefacción, un día no vamos a tener templo, Dios no quiera esto, ¿no? Y Cristo todavía va a estar. Y si usted está acá por algo que no es Cristo, se va a ir. Ahora, si ya tenemos a Cristo, ¿cuánto hemos avanzado en nuestra madurez? ¿Qué tanto control tiene Cristo ahora de las otras áreas de nuestra vida? Nuestra vida sexual, nuestra vida matrimonial, nuestra vida sentimental,
nuestra vida económica, qué tan conscientes somos de que este Cristo también tiene que ver con la sociedad donde ejercemos nuestras tareas, nuestros trabajos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto? ¿Qué comida estoy comiendo? ¿Soy un adulto con mentalidad adolescente? ¿Me creció el cuerpo, pero no la intelectualidad al nivel del cuerpo? ¿Cómo estoy? ¿Qué tan maduro soy? ¿Será que Pablo me diría, sí, con ustedes no puedo hablar más que eso? ¿O nos diría, vengan que vamos a hablar cosas profundas? ¿Cómo estamos avanzando? Evaluemos, autoevaluémonos, pensemos. ¿Cómo están mis amigos? Cuando nos juntamos, ¿qué hacemos? ¿Profundizamos en esto? ¿Crecemos? ¿Nos animamos a la fe? ¿Nos apuntalamos cuando hay uno de los amigos que se está quedando atrás u otra de las amigas que está flaqueando? ¿La pinchamos para que avancemos todos? ¿O qué? ¿Nos revolcamos en nuestro propio infantilismo espiritual? ¿Cómo estamos? Cada uno tiene que evaluarse porque no es posible mirarlo desde fuera. Y entonces tomar conciencia. Pastor, necesito más comida. Pastor, necesito más profundidad. Alguien me decía el otro día, pastor, yo no puedo venir a ningún día de la Academia Bíblica. ¿Cómo estamos con la cosa online? Hay que ver la forma. La iglesia tiene que buscar la manera de no dejar sin alimento a las personas que no pueden estudiar en la Academia Bíblica como lo hace el resto. Las personas que sí pueden estudiar en la Academia Bíblica no deben quedarse fuera. Tienen que estudiar. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Y con la ayuda del Señor vamos a avanzar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga nuestra ciudad. Imagínense lo que puede pasar si el Espíritu del Señor toma nuestras vidas dispuestas, nuestros corazones dispuestos, los potencia con su poder e impacta a la sociedad. Una bendición para nuestros países, una bendición para nuestra ciudad. Que Dios nos bendiga, queridos. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie y terminamos cantando al Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, en este día. Nos permite, Señor, la oportunidad preciosa para evaluarnos, para reflexionar en lo que somos, en cómo estamos y también en lo que necesitamos. Señor, lo primero que rogamos es que quienes tenemos alguna responsabilidad en la alimentación espiritual de tu iglesia, seamos dotados de aquellas cosas de las que hoy carecemos. Son tantas nuestras incompetencias, Señor, y tanta la grandeza de tu obra que no podemos hacer otra cosa sino reconocer que no estamos a la altura. Junto con eso, también creemos que tienes el poder de sobra para dotarnos de todo aquello que necesitamos, para que nada falte, para que no haya una carencia en el crecimiento espiritual de tu iglesia. Pero también para aquellos que están siendo alimentados. Oramos por tus hijos e hijas, por tu grey, tu iglesia. Todos, Señor, nosotros dispersos en diferentes momentos del crecimiento. Concede, Señor, que avancemos hacia una madurez en la que podamos reconocerte en las más diversas áreas de nuestra vida y también en las áreas de nuestra sociedad. Glorifícate en esto, que por un lado nuestro anuncio al que no te conoce sea solo Cristo y por otro lado a quienes ya te conocen sea, Señor, el anuncio de que Cristo tiene que ver con todo, que seamos conscientes de Cristo en todos nuestros caminos. Recibe tú la gloria y la honra, te rogamos, y bendícenos
para que te conozcamos mejor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.